justificar el proceso de guerra mediática y de guerra cultural contra Cuba tras la muerte de Hugo Chávez, por una parte, y por la otra, ante la cercanía inevitable, biológica, del fin de la generación histórica de la Revolución Cubana. Sí. Por lo tanto, hoy hay una guerra mucho más intensa, donde el enemigo es un enemigo difuso. A veces es un enemigo que está en la cabeza de uno mismo, ¿no? Porque la guerra cultural es así. ¿Sí? No es como cuando el desembarco de Playa Girón. ¿Sí? Yo sabía que el enemigo estaba entrando bajándose del barco y venía y había que él estaba disparando para acá y yo estaba disparando para allá, ¿no? Sí. En este caso es mucho más sutil la guerra, mucho más intensa. ¿Por qué? Por supuesto que es una guerra mente a mente. Mente a mente. Yo les ponía el ejemplo de la cultura del tener y la cultura del ser. Que nosotros, por cierto, tenemos una tarea pendiente muy importante en el país, que está contemplada en el ordenamiento, que estamos tratando de avanzar hacia allí, que es la tarea de poner en su lugar la pirámide de ingresos de la población. ¿Qué quiere decir poner en su lugar? Ustedes saben que producto de todo el periodo especial, que la caída de todas las relaciones económicas del país, muchas profesiones que están vinculadas con el trato de turistas, por ejemplo, tienen la posibilidad de ganar una cantidad de dinero que triplica, cuatriplica la que puede ganar un ingeniero altamente calificado o un profesional altamente calificado. Eso es lo que llamamos que la pirámide está invertida. Al estar invertida la pirámide, por supuesto, eso nos crea también el problema cultural de que la persona aprecia, el joven aprecia, de que es más fácil no estudiar tanto y tratar de acercarse a este tipo de actividad y ganar más dinero rápido, que en definitiva estudiar mucho no le ofrece ese atractivo. Bueno, eso estamos trabajando primero para revertir esa situación, y eso por supuesto implica que la productividad del trabajo sea mayor, que nosotros podamos tener poco a poco la posibilidad de ir aumentando los salarios en la población. Viene el proceso ya bastante cercano de la unificación de la moneda, ya de hecho hay un itinerario para eso, y bueno, todo eso poco a poco va a ir rescatando. Lo más importante en el socialismo es que cada quien pueda aportar según su capacidad y cada quien puede recibir según lo que hace. Es decir, que eso ubica al individuo precisamente en la cultura del ser, ante todo. Pero cuando yo veo a un joven cubano con 2 cadenas de oro, ¿no?, pavoneándose en la calle, o veo a un adolescente que tiene un celular de eso que hace bastante cosas, que te saluda, te da la mano y el muchacho le dice, ve y le tira a la muchacha que yo estoy enamorado de ella, y se le hace el cuento, ¿no?, por él. Y ese muchacho usa el celular no para llamar por teléfono, sino para que la muchacha vea que él tiene ese celular y que eso es una muestra de que tiene cierto poder económico, etc. Sí, cuando veo esas situaciones, pues me doy cuenta que la cultura del tener avanza también en la sociedad, que hay una guerra en torno a las concepciones de vida entre los jóvenes cubanos. Y es una guerra muy importante, porque nosotros podemos mantener el mismo gobierno, y si la sociedad cubana cambia su forma de pensar y de sus expectativas de vida, de nada vale que mantengamos el gobierno. Es decir, el socialismo se desestructura solo. Y las medidas que hemos impuesto hoy, y las que hemos, usé muy mal la palabra, las que hemos adoptado hoy, que fueron ampliamente discutidas por el pueblo, ampliamente discutidas en los centros de trabajo, en los barrios, ¿no?, las aperturas que hemos hecho al trabajo por cuenta propia, que le llamamos así en Cuba, a los pequeños negocios particulares, también pueden crear una brecha. Estamos conscientes de eso. Es decir, en Cuba hoy hay más diferencias sociales de las que existían hace 20 años. Esas diferencias sociales van a aumentar todavía un poco.
estamos conscientes de eso. Lo que queremos es que dos cosas. Primero, que aumenten en función del aporte de cada quien a la sociedad y no de forma parasitaria a través de formas ilegales o formas semi-ilegales. Así que tengan una relación con el aporte que se esté dando real a la sociedad. Segundo, que haya un control sobre los límites del enriquecimiento individual y también sobre la relación contractual con los trabajadores. Y tercero, la manera de integrar a esas personas también, que eso es algo muy importante, que esas personas sientan que están dentro de la revolución, que están aportando a la revolución, que son parte de ella y no se enajenen de ella, ¿no? Es un reto enorme, no lo oculto, pero es un reto que también es un reto cultural. El país está avanzando, yo lo he dicho en muchas partes, es una metáfora que quiero reiterar aquí. Estamos en una montaña, tenemos que llegar al otro lado para poder superar esta etapa en la que estamos viviendo. Es una etapa donde enfrentamos un mundo hostil, una etapa en la que carecemos de recursos, tenemos que tener más recursos para poder hacer otras cosas. Los recursos no son los que garantizan el triunfo del socialismo, pero le dan la base. Es decir, el socialismo o es una victoria cultural o no es nada. ¿No? El socialismo o es la victoria de la cultura del ser sobre la del tener o no es nada. Pero para llegar al otro lado tenemos que caminar por un sendero que está al borde del precipicio. ¿Sí? Tenemos que circundar la montaña por un sendero que está al borde del precipicio. Y toda la campaña mediática está centrada en empujarnos para que resbalemos. En incluso hacer creer a los demás que nosotros estamos avanzando hacia el capitalismo. De que nosotros hemos renunciado a construir el socialismo. De que hemos llegado a la conclusión de que el socialismo es inviable y que tenemos que irnos y que ya subrepticiamente estamos abandonando. Y es la idea, la que ellos defienden, por supuesto, es precisamente que quieren, dicen que vamos a hacer capitalismo porque quieren que vayamos hacia el capitalismo. Esa es la situación real de nosotros. Por ejemplo, hay otro aspecto que parece secundario, pero no lo es. Toda la población cubana, bueno, no toda, el 80% de los cubanos de hoy, fíjense qué cifra estoy poniendo, nació después de 1959. Agréguenle a eso un porcentaje grande de jóvenes, perdón, de viejos, de personas mayores, que tenía 10 años cuando triunfó la revolución, vamos a decir, si hace 55 cuando triunfó la revolución, que tendrían ahora 75. Pero esos que tenían 10 años tampoco vivieron el capitalismo propiamente. Es decir, cuando triunfó la revolución, se insertaron en ella y ya vivieron otro mundo diferente. ¿No? ¿De qué estamos hablando? Estamos hablando que la inmensa mayoría, es decir, que la sociedad cubana, prácticamente la sociedad cubana hoy está construyendo un mundo alternativo a un mundo que no conoció. Es decir, está construyendo una sociedad diferente a una de la que no tiene vivencias personales. Y todavía hoy, nosotros contamos con abuelos que nos narran de esa historia, ¿no? Y con personas, importantes personajes históricos que viven todavía. Pero mañana, mis nietos no van a contar con abuelos que hagan la historia, ¿no? Las únicas dos fuentes de saber que van a estar presentes para ellos, posibles para ellos, van a ser las dos fuentes que los jóvenes casi siempre rechazan en el primer acto de rebeldía juvenil que ocurre. Es decir, la versión de los padres, en general los jóvenes siempre hay un primer momento de rechazo hacia eso, y los libros que suelen llamarse oficiales, la historia oficial contada. Serían las únicas dos fuentes en un momento determinado. ¿A qué juega hoy el enemigo? Bueno, dentro de esta campaña cultural y mediática, juega a reconstruir desde ahora, empezar a reconstruir la historia.
Porque les advierto algo, no existe proyecto de futuro sin una interpretación de la historia, sin una tradición histórica. Todo proyecto de futuro tiene atrás una tradición histórica. Les voy a contar una anécdota. Estuve con un tío mío intentando hacer un cambio de vivienda. En Cuba le llamamos mudado, estos cambios de vivienda, ¿no? Y me encontré con una intermediaria de estas mujeres, personas que se dedican precisamente a concertar esos cambios. Ella ya se veía a sí misma como una gran empresaria capitalista. Pero hay personas en Cuba que ya están pensando, eso hay que estar claro en eso, la guerra está dentro. Y ella se veía como una gran empresaria capitalista. Me dio una tarjeta que decía corredora de bienes raíces, como si ella estuviera ya en un mundo, fuera una gran empresaria. Y entonces ella le propone a mi tío un apartamento muy bonito que no tenía garaje, pero ella dice que sí, ella insistió en que tenía garaje. Pero mi mamá vive muy cerca de ese lugar que ella estaba proponiendo y yo conocía muy bien el apartamento. Y yo le digo, mire, le explico, es que usted está confundida, no tiene garaje. Garaje le llamamos en Cuba, ¿cómo se le dice? El porche. Cochera, exactamente, ya. Sí, me doy cuenta de pronto que no es la palabra que no tenía cochera. Yo le explico, mire, déjeme explicarle. La cochera de ese apartamento, en realidad que sí tenía una cochera, pero en el año 57, ¿no? Fue tanto paso presidencial, en el año 57, justo antes del asalto al Palacio Presidencial por unos jóvenes universitarios, cuando eso gobernaba Batista, ¿sí? Se escondieron en ese porche, en esa cochera. Se escondieron ahí, pasaron ahí la última noche. El máximo líder de ellos, que se llamaba José Antonio Echeverría, que era el presidente de la Federación Estudiantil Universitaria en aquellos años, durmió allí y al día siguiente salieron a asaltar el Palacio Presidencial y en ese asalto murió José Antonio Echeverría y murieron casi todos ellos, que son hoy considerados héroes del país. Y ese lugar se convirtió en un lugar, monumento nacional, es decir, hoy no es parte del apartamento, es un pequeño museo. Y entonces aquella señora se echó para atrás con una sonrisa en la boca y me dijo, pero señor, José Antonio Echeverría solo le interesa a este gobierno. Dentro de unos años nadie se va a acordar de él. Y a mí la frase me resultó tan agresiva, ¿no?, que empecé a discutir con ella rápidamente. Pero la guardé en la mente, es decir, esas cosas uno hace, después vuelve a masticar todas las cosas que escucha y la mujer sabe lo que estaba diciendo, sabía lo que estaba diciendo. ¿En qué sentido? En el sentido, por supuesto, de que yo estoy apostando mi vida a esta revolución, a que perdure para siempre en el país, ¿no? Pero ella está apostando a un cambio de sistema. Y la verdad es esta, la verdad es que si la revolución, si el socialismo desaparecen en Cuba, los héroes del país, es decir, serían otros. Es decir, ni Julio Antonio Mella, del cual seguramente han escuchado ustedes, porque además de haber sido uno de los líderes comunistas principales de la historia de mi país, vivió en México y fue asesinado en México. Ni Julio Antonio Mella, ni Guiteras, ni Jesús Menéndez, estoy citando líderes sindicales, revolucionarios cubanos, pero qué sé yo, ni Ernesto Che Guevara, ¿no?, serían héroes en los libros de historia, ni habría monumentos para ellos, ni los jóvenes los recordarían, porque esos son los héroes de este sistema. Los héroes del otro sistema serían otras personas. En Miami hay un monumento a los héroes de Playa Girón.
Y ustedes me dirán, ¿de qué estoy hablando? ¿De qué estoy hablando? Bueno, estoy hablando de los mercenarios. Es un monumento a los mercenarios. Bueno, en Cuba también hay un monumento a los héroes de Plaza Girón, pero es un monumento a los milicianos, ¿no? Lo que quiero decir es que no existe un país, un sistema, donde los mercenarios y los milicianos sean todos héroes, ¿no? Cada uno de estas personas son héroes de un proyecto de futuro, de un proyecto de país, que son proyectos antagónicos. Y cuando en el campo social, el antiguo campo socialista en Europa del Este, cayó el socialismo, fueron cayendo uno a una las estatuas de todos los héroes del socialismo en las calles de la ciudad, ¿no? Y hoy hay en Hungría hay un lugar que le llaman el cementerio Memento, le llaman así, donde están tirados todas las estatuas de todos aquellos héroes. Es posible que alguno no haya sido exactamente un héroe, pero había muchas personas que valiosas en ese panteón. Había muchas personas que habían dado mucho por construir un mundo mejor. Y entonces hay un letrero en cada uno de esos monumentos tirados en el piso que denigra a la persona. Los jóvenes hoy de Europa del Este no conocen otra historia ni conocen aquellos héroes. Conocen la historia que el sistema vencedor ha impuesto. Y en la República Checa, por ejemplo, ustedes piensan que la historia es simplemente una consecución de hechos. Si piensan eso, están equivocados. La historia siempre es una interpretación del pasado. Y el pasado se interpreta de acuerdo al proyecto de futuro que existe. En la República Checa había una fecha que marcaba el triunfo frente al fascismo, frente a los nazis en la Segunda Guerra Mundial. Y usted dirá, bueno, es una fecha, no se puede cambiar. Algo que ocurrió un día no se puede pasar para otro día. Bueno, pues aquí hay una lección también. La fecha marcaba el momento en que era tomada Praga. Ah, pero ¿quién tomaba Praga? Los comunistas checos y el ejército soviético. Como los alemanes que ocupaban Praga salieron huyendo para no entregarse al ejército soviético, llegaron hasta la frontera una semana después y allí se entregaron al ejército norteamericano. Ahora la fecha de la liberación de la República Checa es el momento en que se entregan a los norteamericanos en la frontera. Fíjense cómo cambió la perspectiva. Bueno, cuento todo esto porque hay un marcado interés por reconstruir la historia de Cuba. Para nosotros no, para los más jóvenes. Para los que no van a tener abuelos que sepan contarles estos cuentos, ni tengan tampoco otros referentes. Y en la prensa y en las editoriales, no cubanas por supuesto, pero aquí estamos viviendo en un mundo globalizado, ¿sí? Absolutamente, también en Cuba, ¿no? También en Cuba. ¿Sí? Aquí no existen imprentas nacionales, ni existen periódicos nacionales, es decir, Internet lo lleva todo a todas partes. Pero se están publicando biografías, novelas, se hacen películas donde se habla de la vida de Batista y se dice que Batista era bueno. Y se hacen películas, biografías, novelas sobre el Che Guevara, en la que el Che es un asesino. Es decir, suena muy fuerte para nosotros, ¿no? Pero hay que tener cuidado porque, y además estoy poniendo ejemplos extremos. Batista el dictador era bueno, el Che era un asesino, ¿sí? Son los ejemplos extremos. Pero es una manera de tratar la historia que pasa por todos los personajes de la historia, ¿no? En el campo emocional, se le trata de presentar a los muchachos jóvenes, a los adolescentes, la idea de que La Habana de los años 50 era fastuosa, era una fiesta permanente. Era una ciudad, por supuesto, llena de luces de neón, era una ciudad llena de bares, de cabaret, de artistas de Hollywood. Llegó el comandante y mandó a parar y se acabó la diversión. Para usar la frase, sí, la estoy usando literalmente, por supuesto que la frase no tiene sentido que tiene ese de la canción de Carlos Pueblo, ¿no?